vamos a charlar un rato con una amiga de la casa, nuestra columnista estrella, mega estrella, Marina Alpoyeto, directora de la consultora Ecogo. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gran día Te para noto, a ver, la palabra podría ser atribulada. Atribulada. ¿Qué onda? Y acá estamos. Está bien. No te lo esperabas. La verdad es que las encuestas no marcaban esto, pero la verdad es que hasta las elecciones provinciales era, si querés, la principal preocupación. O sea, las elecciones provinciales de alguna forma mostraron que no tenía caudal, y claramente una lectura errónea respecto a eso, porque evidentemente él no estaba en la fórmula, él no estaba en las boletas, y la gente está enojada. O sea, el enojo es cierto, y de alguna forma él canalizó ese enojo. Y bueno. Vos sabés que yo escuché, recién incluso Margarita comentaba una opinión respecto de a veces la contradicción del voto de Milei, de los votantes de Milei con las propuestas de Milei. Por ejemplo, que feministas votan a Milei cuando es pro aborto. Lo que yo le decía es que no importan las propuestas de Milei, a nadie le importa. O sea, la gente no está votando las propuestas de Milei, la gente está votando a Milei, que es otra cosa, a lo que Milei representa. Y propuestas muy sencillas, del lado de que el ajuste es inevitable, pero con él lo va a pagar la casta. Es es el enojo con la casta. Y la dolarización como propuesta de solución mágica al problema de la inflación. La gente quiere dólares, démosle a la gente lo que la gente quiere, y de paso prendamos fuego al Banco Central. Bueno, es una propuesta sencilla que canaliza el enojo. Bueno, estás ahí. Después ha ido y ha tenido idas y vueltas. Finalmente, en la reunión del IAF avisó que sacar los controles del capital es el día 1, implicaba irte una hiperinflación, cuando estuvo en el programa acá dijo lo contrario, dijo el día que vayamos a una hiperinflación van a venir todos corriendo de rodillas a buscarme para pedir la dolarización. Lo que digo es, no hay que confundir lo que es el discurso de campaña con lo que es un programa económico. Y para el discurso de campaña, el discurso era impecable en términos de campaña política. O sea, evidentemente lo fue y canalizó votos de ambas extracciones. Como decís vos, nadie está votando por el ajuste, pero hizo una propuesta políticamente correcta, digamos, apelando, si querés, al lápiz rojo, pero que va a tachar las partidas que no dañan a la gente, sino las que dañan a la casta. Está bien. Cecilia. Sí, bueno, el gobierno devaluó finalmente. Probablemente de esa devaluación le eche la culpa a Javier Milei, pero es lo que le pedía el Fondo Monetario. Ahora, la llamada de todos los meses que te hacemos es qué pasa con esta inflación que explota, qué pasa con la inflación de los próximos meses con un tipo de cambio oficial de 350 pesos, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo que y repito lo mismo, y a veces yo me aburro de escucharlo, pero digo, el problema de la Argentina es la inflación, o sea, el síntoma es la inflación, la violenta dispersión de precios relativos que hay, y la brecha, ¿no? Cualquier programa de estabilización requiere devaluar y requiere corregir tarifas. Y si te va bien, requiere ir a una brecha cambiaria más chica, para lo cual tenés que empezar a resolver el problema del balance del Banco Central. Ahora, una devaluación sin programa, que básicamente lo que es te va a gatillar los desembolsos del Fondo Monetario, bueno, te asegura de corto plazo una inflación más alta. Uno podría decir, bueno, ¿cuál sería la inflación si vos no devaluás, si no hicieras lo que el fondo te pide para que te desembolse la plata, y a lo mejor sería todavía más alta? O sea, estamos jugando con una nominalidad que corre muy rápido cada vez que intentás corregir esta distorsión de precios, que básicamente se provocó porque el kirchnerismo usó dos anclas, usó las tarifas de servicios públicos y usó el dólar como ancla. Bueno, cuando querés corregir las dos anclas y moverlos por arriba de una inflación que corre al 8 o al 9% por mes, bueno, te vas a una tasa de inflación más alta. Lo que tenías acá, o lo que tenías hoy a la mañana, y lo estás viendo en los valores de mercado, es un salto en la brecha,
Claro. Después del resultado del fin de semana. Ya venías con presión sobre la brecha, digamos, en las semanas previas a las elecciones. El salto discreto del tipo de cambio del 20% te vuelve a poner la brecha en la zona del 110%, pero de nuevo, o sea, no corregís ninguna de las distorsiones. O sea, lo que te asegurás es que la nominalidad va más rápido. Pero Y el gobierno está anunciando, o el Banco Central está diciendo que este tipo de cambio es congelado hasta octubre, digamos que el tipo de cambio oficial es 350 pesos de aquí a octubre. ¿Cuán sostenible es eso? A ver, de nuevo, anclar un precio cuando la inflación corre, venía al 6 el mes pasado, este mes, julio, está en la zona de 7, agosto estábamos en la zona de 8,5, antes del salto del 20% y antes del salto de la brecha, con lo cual va a estar cerca de 2 dígitos, y septiembre también va a estar cerca de 2 dígitos. El precio de la carne volvió a subir 10% adicional, o sea, lo que estás teniendo son correcciones de precios, o sea, la inflación es el alza generalizada de precios. Yo lo que digo es, si todos los precios suben igual, nos acostumbramos a usar un billete más grande y no debería ser un problema. El problema es que no todos los precios corren igual, con lo cual la inflación tiene efectos distributivos muy complicados. Entonces, digo, yendo a tu pregunta, digo, la dinámica inflacionaria empieza a correr más rápido y no corregiste ninguno de los problemas que tenés. Si volvés a anclar el tipo de cambio con la inflación corriendo a 2 dígitos, bueno, digo, no te dura mucho. La pregunta es qué es lo que pasa con la brecha, y claramente vienen 2 meses donde esta elección de tercios, bueno, digo, todos van a querer intentar sostener o recuperar parte de lo perdido. O sea, todos van a intentar colarse en el balotaje y eventualmente ganar en el balotaje, con lo cual cualquier esquema de cooperación no aparece. Claro. El Fondo Monetario, la lógica es que te desembolse, no sé si te va a desembolsar los dólares directamente o te va a dar el puente del puente del puente para llegar del otro lado sin entrar en atrasos, pero la idea es que se corra. Y en el medio, digo, lo que tenés es, digo, nadie pensando en cómo estabilizás, todo el mundo pensando en cómo llegás, y los discursos de propuestas, digamos, si querés, no quiero usar la palabra mesiánicas, pero de propuestas, no me sale el adjetivo, de propuestas sencillas y que te resuelven más milagrosas, sí, bueno, sí, digo, sí, claramente no te ayudan de corto plazo a la dinámica. De nuevo, el problema no son las propuestas per se, el problema es que llegaste a una situación donde te quedaste casi sin grados de libertad, o sea, te consumiste las reservas que no tenés, le pediste la tarjeta de crédito prestada a todos y te consumiste los saldos de la tarjeta de crédito del resto. O sea, estás en una dinámica perversa. Jessica. Dalpo. ¿Cómo estás? Bien. Quería profundizar en qué va a pasar en estos 69 días hasta la elección general. Van a ser larguísimos. Porque, bueno, la devaluación, por ejemplo, de hoy, ¿esto va a implicar que vamos a tener una inflación mensual de 2 dígitos? ¿Qué dimensión hay que darle a lo que va a pasar? Y sobre todo también, ¿qué mirada va a tener el Fondo Monetario Internacional respecto de Massa, la figura de Massa, de ya empezar a hablar o negociar algo con Bullrich, con Milei? ¿Cuánto impacto va a tener lo que quiera negociar el fondo en la economía de estos 2 meses también? Sí, a ver, estamos contando los días como los presos, ¿no? Digo, estamos tachando. Perdóname que te diga una cosa, porque hasta antes de la elección Massa decía aumento, suma fija, es decir, había un montón de cosas, sí, claro. Y yo veo hoy 20% de devaluación y me veo más pobre, digamos, y veo más inflación, pero bueno, quizás estoy exagerando, no lo sé. A ver, digo, primero, acordate en 2021, al día siguiente de la elección, que en ese momento ganó Juntos por el Cambio, tuviste una recuperación de todos los activos financieros frente a la expectativa de cambio que iba a venir 2 años después, y tuviste casi inmediatamente después el plan Platita, ¿no? Con un Guzmán muy debilitado y el intento de forzar el corto plazo que terminó en una escalada en la tasa de inflación que estaba en la zona del 3,5 y terminaste en el 6, ¿no? Digo, hoy parecen números buenos, pero no lo eran. Parados a hoy, si vos me decís a mí, la lectura ex ante, digo, ahora es una elección de tercios, digo, la lectura ex ante, donde había una elección de medios, uno decía, bueno, si Massa se siente competitivo y tiene chances de llegar, Massa va a intentar sostener, si querés, el status quo, a lo mejor sin devaluar y tratar de negociar con el fondo, tratar de llegar del otro lado. Si Massa no se siente competitivo, la lógica era que iba a tratar de conseguir algún acuerdo para intentar llegar del otro lado. Eso implicaba negociar con el fondo y eventualmente implicaba negociar con
alguien de la oposición que te permita, digamos, una transición. Eso hoy no está, porque digo, no hay una oposición. Hoy tenés 3 jugadores donde los 3 piensan que eventualmente tienen chances. Con un Milei, digamos, que claramente fue ganador, o sea, no solamente su espacio político sacó más votos, sino que él sacó muchos más votos que los otros 2 candidatos, digamos, que están jugando. Igual te agregaría una cosa, Delpo, perdón. Hoy Milei, después de los números de ayer, tiene más votos. Sí, claro. No sabemos cuánto. Claro. Tuvo 30, hoy tendrá 35 o 38, no sé, pero seguro tiene más. Por eso, o sea, lo que estamos discutiendo es... Pero Milei no va a cambiar el discurso, o sea, Milei con este discurso le va muy bien, no tiene ningún incentivo a cambiar el discurso, ni tampoco tiene ningún incentivo a tratar de suavizar la transición, más bien tiene incentivos a que el ajuste lo haga este gobierno y en todo caso llegar con la economía ajustada. El problema es que no llegás con la economía ajustada si no vas a un programa de estabilización, o sea, llegás con una economía con más nominalidad, con más problemas y en todo caso con un culpable más claro de la situación, o sea, con una herencia más visible. Entonces vos me decís cómo seguimos, digamos, cómo sigue esto. Para mí es interesante ver cómo, si querés, la coalición de gobierno sigue, digamos, con su programa político, ¿no? Digo, su programa político fue ponerlo a Massa como candidato, con ese tuit de unidad que parecía un espacio político, digamos, ordenado, se llamaba poderosamente la atención, y pareciera que eso no se rompió, o sea, pareciera que más allá del discurso de ayer de Grabois, que decíamos que si querés nuestros votos vas a tener que revisar el acuerdo con el fondo y demás, pareciera que están siguiendo el camino del acuerdo con el fondo, porque realmente no hay dólares y necesitas sí o sí ese desembolso, digo, no para forzar la economía, sino para llegar sin un ajuste todavía mayor. Ahora, en el medio, claramente, digamos, el salto en la brecha, el salto en la devaluación, el salto en la tasa de interés, esto es, si querés, más inflación y más recesión. ¿Cuánta más inflación y cuánta más recesión? Bueno, vamos a ver qué es lo que pueden hacer con el tipo de cambio. A mí que suban el tipo de cambio 20% y lo anclen hasta octubre... Bueno, digo, la escasez de dólares la vas a seguir teniendo. En realidad, de nuevo, la escasez de dólares la tenés, no importa dónde pongas el tipo de cambio. Porque cuando un tipo de cambio vale la mitad que el otro, la demanda del tipo de cambio barato es infinita, que es lo que te está pasando. O sea, vos devaluás 20 o devaluás 25, te van a demandar. Igual lo de anclar hasta octubre es una expresión de deseo. Digamos, nunca en la vida pueden hacer eso. De nuevo, vos tenés un cepo que es particularmente, la palabra es sofisticado, no por bueno, o sea, no es pero es sofisticado, o sea, es un cepo que ha ido cerrando todos los agujeros que se iban abriendo. Y de hecho los controles cruzados han hecho que la dolarización no se terminara de producir en gran medida porque aquel que todavía tiene acceso al tipo de cambio oficial era muy costoso dolarizarse antes de tiempo. Y ese juego de alguna forma siguió. Bueno, ahora de nuevo estás en una zona de mucha más incertidumbre, te quedan 2 meses y 9 días hasta llegar hasta la elección de octubre, y si hay balotaje, que es lo más probable, hasta la elección de noviembre. Entonces, Perdón, digo una cosa en ese proceso. Probablemente el gobierno, antes de tocar ese tipo de cambio que fija, lo que haga es ir subiendo la tasa de interés para tratar de retener los pesos. Entonces, hay pocas maneras de acceder al dólar oficial y te van a ir subiendo la tasa de interés antes que soltar el tipo de cambio. Son 2 meses, qué sé yo, ¿entendés? Pero, digamos, primero va a sacrificar más recesión que más devaluación probablemente, ¿no? De nuevo, a ver, Bueno, vos tenés en un contexto de cepo el tipo de cambio oficial lo maneja el Banco Central. Lo conversamos varias veces, cada vez que dijimos el Banco Central va a estar obligado a devaluar. Y la verdad es que la fue llevando, aceleró el crawling, pero nunca dio un salto discreto. Es el primer salto discreto que hace este gobierno desde que llegó. O sea, no hubo ningún salto discreto. Sí había puesto el crawling, o sea, el ritmo de devaluación diario, el 15% la semana previa. Ahora, la demanda de dólares oficiales es infinita, no importa cuál sea la tasa. O sea, la única forma de regular que el Banco Central siga teniendo algunos dólares desde el lado de la venta es diciendo quién sí, quién no, lo cual genera todo tipo de mercados alternativos, para llamarlo de alguna forma.
desde el lado de la liquidación, hasta ahora vos tenías un dólar maíz y ahora pusiste este tipo de cambio arriba del dólar maíz. O sea, va a tener que reformular, no sé, los desdoblamientos respecto a ese tipo de cambio. Vos pensás que vos le dijiste a un sector de la economía que si te liquidaba le dabas un precio especial que es 3.40. Bien. Y hoy el gobierno decidió que le da a todos 3.50. O sea, que tenés que reformular es parte de la inconsistencia. Por eso digo, la presión no es sobre el oficial, o sea, la presión sobre el oficial es infinita y la regulás con cantidades. La presión sobre el financiero, ahí es otra historia, porque entonces ahí depende de nuevo de la expectativa de cómo vos removés los controles de capitales en un próximo gobierno, y ahí es quién remueve los controles de capitales y cuál es el esquema de política económica del que viene. Entonces ahí se cuela el discurso de campaña de Milei en términos de nuevo dolarización, de normalización, si querés, del mercado cambiario para un banco central que no tiene dólares, no solo no tiene, sino que debe, y que tiene un sobrante de pesos. Entonces el concepto de subir la tasa de interés para tratar de estabilizar la demanda de pesos y que los argentinos nos quedemos con pesos, bueno, por un lado te aumenta la remuneración de los plazos fijos, pero en simultáneo a eso, digo, los plazos fijos están... La contracara de los plazos fijos son los pasivos remunerados del Banco Central, o sea, suben los plazos fijos y suben los depósitos de los bancos en el Banco Central. Y con esa suba de depósitos de los bancos en el Banco Central, vos le subís la tasa de interés y automáticamente aumentás la creación de pesos. Entonces, digo, el esquema es extraordinariamente perverso. De hecho, digo, parte de los bancos quitaron parte de la presión sobre el mercado de pesos al estirar la deuda de pesos para la próxima gestión, pero contra eso les pusieron un put a los bancos, o sea, les dieron la posibilidad a los bancos de salirte a vender los pesos. O sea, lo que digo es, la presión sobre el mercado de pesos acá puede aumentar mucho. De nuevo, el problema es quiénes son los interlocutores que le generan algún tipo de balizamiento a lo que viene. Solamente con tasa de interés y un intento de ancla cambiaria es mucho tiempo. No alcanza. Más allá de que el cepo es un cepo sofisticado, como decíamos antes, pero de nuevo, la sola expectativa de que vos removés el cepo, digamos, te acelera todos los procesos. Marina. Perdón. Sí, Ceci, no sé si querías agregar. No, es una cosa pequeña, digamos, que la muestra de que no alcanza con esto es que no es que devalúan a 350 y se pueden remover los controles. No, claro. Tenés que quedar atrapado en el mismo lugar porque a 350 pesos todo el mundo te iría a comprar los dólares. Pero además no solo no podés remover los controles, sino que tenés que seguir diciendo quién sí, quién no. O sea, claramente, la semana pasada vos reformulaste... A ver, hasta ahora los controles era el acceso a la CIRA, o sea, el acceso a la autorización para importar. Pero una vez que vos tenías la CIRA y tenías un plazo de pago de la CIRA, el acceso al mercado cambiario vos lo tenías. En las últimas semanas era tal la escasez de dólares que se reformularon fechas de acceso al mercado cambiario. Para esta semana, algunas con fecha, otras sin fecha, y lo que estabas es, de nuevo, tratando de llegar del otro lado. Vos lo que decís es, si no te entrego los dólares es más recesivo. La verdad que es cierto, o sea, Massa intentó sostener el nivel de actividad entregando dólares que no son propios. Bueno, y hoy estás, digamos, con la soga al cuello. Claro, ahora en esa línea, Marina Calabro te saluda. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, hoy la noticia económica tiene que ver con esta devaluación del tipo de cambio oficial del 22%, ¿no? Pero por otro lado, vos hablabas del escenario político y decías, es un escenario de tercios y los tres sostienen que conservan cierta competitividad. Y uno piensa, por el camino de la devaluación, llamalo el emprolijamiento o todo aquello que te permita estirar la mecha hasta diciembre, claramente no va a sumar votos Sergio Massa. No. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida la tentación de otro plan platita, de la maquinita como manotazo ahogado, como última carta a jugar, no puede conspirar contra esto de estirar la mecha? Porque por este camino probablemente estire la mecha, pero no sube votos, es la manta corta. Es recontra corta, o sea, ya no hay manta, desapareció la manta, está destapado. Ahora... hoy necesitas sí o sí que el fondo te desembolse. Primero porque tienes un crédito puente que tenés que cancelar, que la lógica sería que el fondo lo cancele, pero segundo porque realmente tenés un banco central sin dólares. Entonces, hoy están todos ordenaditos, digamos, negociando con el fondo y haciendo lo que el fondo le está pidiendo para llegar, digo. Pero si mañana te llegan los 7.500 millones, ¿qué hacemos?
con lo cual no sé cómo el fondo va a desembolsar, si el fondo te va a desembolsar los 7.500, te va a seguir construyendo el puente del puente hasta llegar hasta el otro lado, digamos, donde nunca te termina liberando la escasez. Ahí, de nuevo, están las pre-actions que no sé, están escritas, pero nadie las vio. Y hay un acuerdo político, y esta devaluación pero probablemente tenga que ver con eso. Esta devaluación seguro que tiene que ver con eso, pero por eso estás devaluando, y claramente la devaluación te acelera la dinámica inflacionaria y te genera, digamos, un impacto sobre la capacidad de compra de los ingresos. Pero por este camino entregaste la elección. Pero por el otro me parece que también, o sea, no me queda claro cuánto realmente podés seguir forzando el corto plazo sin tener una dinámica financiera más perversa. O sea, estás jugando al límite, estás jugando muy al límite. Rolo. Dalpo, ¿cómo te va, Rolo? ¿Cómo estás? Bien. Vos obviamente estás hablando de la economía a nivel nacional, y yo me pongo un poco en el lugar en el que siento y en el de mucha gente que nos está escuchando, que tiene una pyme, que tiene un comercio pequeño, que hoy tiene que ver qué hace con los precios, tiene que ver qué hace con las previsiones a futuro. ¿Qué le recomendás? ¿Qué hay que hacer? Digo, los que estamos afuera de la política, los que no estamos manejando una gran empresa, ¿para dónde se tiene que mover? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo te cubrís de todo esto? ¿Qué hay que esperar para...? ¿A remarco el 22 o no, Dalpo? Exactamente. Tengo la remarcadora en la mano. Estoy en la góndola. Bueno, ¿Remarco el 22 o no? A ver, ya la semana pasada no había precios en la economía. Ya la semana pasada, cuando, digamos, empresas querían comprar comprar insumos o comprar, no había precios. No solo no había precios, sino que tampoco te entregaban mercadería con precio abierto. O sea, estaba como paralizado todo, esperando a que algo pasara hoy. Bueno, hoy tampoco va a haber precios en la economía, o va a haber precios más altos. O sea, esto te va a generar un salto en la inflación, sin dudas. ¿De qué magnitud? De nuevo, ahí te empieza a jugar del otro lado. O sea, yo hasta ahora siempre digo que el problema de la economía argentina no era un problema de demanda, más allá de que sí hay sectores cuyos ingresos se han erosionado enormemente, pero de alguna forma los pesos queman en el bolsillo y hay una dinámica de consumo que sigue, de durables, incentivada por las cuotas, de servicios, o sea, hay una economía que de alguna forma se está moviendo. Si uno mira la historia de los últimos 12 años, está en el mismo nivel que 2012, o sea, se está moviendo en el mismo lugar. Pero digo, no había una sensación de recesión, pero claramente hay un problema de oferta. Hay un problema de oferta puesto por el hecho de que las empresas no saben cómo valorar el costo de reposición. Al no tener un tipo de cambio sobre una fecha en la cual acceso a las importaciones o incluso el pago de las importaciones. De hecho, empresas salieron a vender productos y cuando Massa hizo la devaluación fiscal, la cobertura que compraste en el mercado y que de alguna forma habías trasladado a precios no funcionó como cobertura porque fuiste por una devaluación fiscal. Entonces lo que digo es, estás haciendo todo lo contrario a tratar de dar señales respecto a la formación de precios. O sea, la lógica en la formación de precios es fijo el precio lo más arriba que puedo, me cubro con un margen lo más alto que pueda y después digo, si no puedo vender, regulo con ofertas, regulo con descuentos, regulo de otra forma. Pero si no es muy difícil, o sea, ¿cómo haces para fijar precios en la economía? Entonces, de nuevo, frente a esto, acá hay una incertidumbre enorme, o sea, acá la señal de la política es, devalúo 22, pongo el dólar en 3.50 y anclo, y todos me preguntan lo mismo, bueno, ¿y puede? ¿Hasta cuándo? Anclo hasta la próxima, hasta el próximo movimiento. ¿Y cuándo es el próximo movimiento? Es cierto que el desembolso del fondo es un driver. O sea, mientras el fondo no haya desembolsado, están todos alineados. El día que el fondo desembolse, bueno, ahí Marina va a tener razón en términos de, los incentivos de la política pueden ser distintos. Claro. Pensaba que esta semana, claro, esta cosa de patear todo para adelante y para después de las elecciones, probablemente con una idea y una estrategia del gobierno de que le iba a ir bien a Sergio Massa, iba a salir fortalecido y demás, hizo que se patearan, por ejemplo, los acuerdos de precios justos para después de las elecciones y mañana vence la lista de precios justos.
Vos que conocés muchísimo al mundo industrial y al mundo privado, ahí, ¿cuánta capacidad de negociar con esos sectores tiene ahora el gobierno y cuánto incentivo tienen a respetar un acuerdo de congelar precios o lo que sea? Bueno, los precios justos no estaban congelados, se movían por debajo de la inflación, con lo cual en los hechos caían en términos reales. Los precios justos en todos los sectores tenían un acuerdo detrás que era el acceso al mercado cambiario. Entonces, la verdad es que los acuerdos funcionaban de la siguiente forma, o sea, garrote y zanahoria. Digo, si firmás, tenés el acceso, si no firmás, no tenés el acceso. Pero como no tenía dólares suficientes, muchas veces firmabas y el acceso no estaba. Entonces subían los precios, te llamaban, entonces pero digo, era todo un tira y afloje. Bueno, acá está jugando para empezar, un aumento de los costos. ¿Qué porcentaje del mercado tienen los precios justos? Es bajo. En el índice de precios, yo no me acuerdo el último dato. ¿Por qué hablamos del tema? No, porque la capacidad de congelar los precios... A mí me da vergüenza decir precios justos. Esto es un problema que tengo. Te digo la verdad. Sí. Porque me parece que le estamos tocando el culo a la gente. Estamos ayudando a que le toquen el culo a la gente. Cuando decimos precios justos, yo imagino al otro lado un tipo diciendo, ¿de dónde justo? ¿Justo de quién? ¿Me ¿Justo entendés? para quién? ¿Justo para quién? Pero en la canasta hay pocos, pero por ejemplo, los medicamentos han subido por detrás, los combustibles han subido por detrás, o sea, son pocos en relación a lo que es la medición del consumo masivo del INDEC, digamos, o de las canastas de las empresas. Ahora, ¿vos pensás que sirven para algo? De nuevo, o sea, son recontra cortoplacistas y te pueden servir para anclar la inflación 1 mes, 2 meses, 3 meses. O sea, saltan, con este esquema vino jugando Massa y de alguna forma bajó la inflación al 5 noviembre, diciembre, después se le escapó la inflación cuando se le dispara el precio de la carne. Pero claramente todos aquellos sectores que entraron en el acuerdo de precios justos vieron rezagado su precio respecto al promedio. Y si los costos le presionan, van a intentar presionar para arriba. O sea, tenés presión de precios, o sea, de nuevo, son precios relativos. Es la discusión de vos tratás de anclar la inflación congelando algún precio. Ahora, si la inflación corre al 7, 8, 9 o lo que sea % por mes, bueno, en algún momento ese ancla deja de ser ancla. Yo lo que digo siempre es, la lógica para fijar un precio es ir con el pelotón. Vos vas con el pelotón, fijás precio contra el promedio, siempre estás en el promedio, nadie te mira. No salís en el diario. No salís en el diario. Yo me río con el tema de los combustibles. Los combustibles aumentan 4,5% y salen en todos los diarios. Uy, subieron los combustibles. Porque es una noticia que subieron los combustibles y subieron la mitad que la inflación. Pero bueno, entonces lo que digo es, después hay precios y precios. O sea, hay precios que son muy visibles porque están puestos en todas... Hay precios que son menos visibles, hay mecanismos de cambiar los productos. No sé, yo que es un paquete de galletitas, podía tener 20, después tiene 18, después tiene 16, hay que son más chiquititos, pero de galletitas, de leche, o sea, todos los productos son cada vez más chiquitos, ¿no? Es inflación, bueno, o sea, nadie va a vender sistemáticamente por debajo de su costo porque se va a fundir. Ahora, el punto es que sistemáticamente por debajo de su costo no es un Excel, porque el Excel se mueve todo el tiempo, porque todos los costos se mueven todo el tiempo. De hecho, el tipo de cambio oficial, bueno, ahora pegó un salto discreto, pero todos los días se venía moviendo, o sea... Pero además de la propia dinámica de los precios, tenés la escasez. Y la escasez generada por te doy o no te doy las IRAs, y cuánto te cuesta el acceder a las IRAs, y ahora, en las últimas semanas, es... ¿puedo pagar o no puedo pagar? Entonces está todo el mundo preguntando por cómo se cubre. La cobertura es muy cara antes de tiempo, siempre fue muy cara antes de tiempo, porque $1 vale el doble que el otro, y si perdés el acceso al tipo de cambio oficial tenés un problema. Pero bueno, como siempre, cubrirse antes de tiempo es muy caro, cubrirse después de tiempo también es caro. Claro. Entonces, la verdad es que estás transitando en una nominalidad que va muy rápido, y de nuevo, o sea, el punto es colgarte de la variable que crece más rápido, si es la tasa, si es el dólar, qué dólar podés comprar, pero de nuevo, o sea, hasta ahora vos venías jugando con un escenario, que uno decía, de 2, o sea, venías jugando con un escenario donde la discusión era cómo removías los controles de capitales. Ahora le agregaste a la discusión de cómo remover los controles de capitales la probabilidad de incendiar el Banco Central, o sea, más allá de que, de nuevo, insisto, o sea, hasta el propio Milei fue cambiando, el plan motosierra
pasó a ser, no se pueden subir las tarifas de servicios públicos el día 1, o sea, él mismo fue, pero es el teorema de Baglini, o sea, no es que Sí, sea, sí. o sea, el teorema de Baglini te dice que cuanto más cerca estás del gobierno, no digamos, la irresponsabilidad. Moderás tus expectativas. Moderar sus expectativas. Acá, igual lo novedoso de Milei es que su propuesta va por derecha, o sea, generalmente, digamos, las propuestas de campaña van por izquierda, no por derecha. Acá vas por el otro lado. Pero de nuevo, o sea, es un ajuste sin costo, o sea, sin decirte cómo lo voy a hacer, y donde, digamos, la promesa es, a vos no te voy a tocar. Pero, a ver, digo, en algún momento hay que empezar. Yo lo que digo es, esto es un trípode, o sea, vos necesitas 3 patas. Una pata es la estabilización, y la estabilización requiere cambiar los precios relativos de arranque, y requiere buscar un ancla. El ancla es fiscal, tenés un problema con el cuasi fiscal, el ancla inicialmente probablemente sea cambiaria y en algún momento tiene que cambiar hacia algo distinto, pero eso es la estabilización. Necesitas cambiar la forma en la cual juega la economía, o sea, las reformas estructurales las necesitas, o sea, hay cuestiones asociadas al propio tamaño del Estado y no solamente la licuación de recursos y gastos. Y después la tercera pata es la gobernabilidad. Y ahí mi sensación es que, más allá del discurso de Milei, que si querés es promercado en términos de, no digamos, vamos a cerrar, vamos a serruchar el déficit fiscal, vamos a hacer, digamos, lo que hay que hacer. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿cómo lo haces en un país donde, yo siempre digo lo mismo, todos estamos de acuerdo con que el ajuste lo haga el otro? Está claro. Marina. Sí, Marina, yendo al cortísimo plazo, ¿no? Hoy nos asustamos un poco cuando vemos que el dólar blue está en 6.70, que el dólar cripto, bueno, creció 15%, que caen los bonos, que caen las acciones de las argentinas en Wall Street. Mi pregunta es si esto es una especie de sobrereacción, de acusar el golpe, de lo que no había sido descontado de antemano, o va a ser así en un escenario de tamaña volatilidad de acá hasta cuándo. Y tenés 2 meses y 10 días largos, 9 días, empezamos a tachar. Y después tenés 20 días más hasta el balotaje, si hay balotaje. Va a ser un camino muy incierto. Tenés, digamos, un periodo muy largo, muy incierto, con poca cooperación. Si querés, de nuevo, el cepo, o sea, los controles de capitales te lo hacen más estable, de corto, pero de nuevo, la expectativa de que los controles de capitales se puedan remover muy rápido tiene presión sobre la brecha, o sea, la válvula de escape en alguna medida es la brecha. Por eso lo que digo es, se te abrió un escenario distinto del que tenías, o sea, la elección, hasta el viernes pasado, la lectura de la mayor parte de las encuestas es que la elección era de 2 y que Milei tenía más cerca de 20 que de 30. Bueno, Milei no solo tiene 30, sino que es el candidato más votado. Uh-huh. Y la fuerza política más votada. Claro. Por eso, él por mucho, o sea, cambió el juego, o sea, el juego es distinto hoy por hoy. Por eso, a partir de ahora hay que ver, digamos, cuáles son los incentivos de cada uno de los jugadores a tratar de balizar el camino y evitar un escenario más caótico. Mi por el pregunta iba contrario, más cada uno. así esto es, bueno, bajamos un escalón por la incertidumbre que supone octubre y que supone noviembre, o, viste, es una recta con pendiente descendente. Bajamos un escalón y hay una nueva, usar la palabra estabilización ya sé que no va en este contexto, pero digamos, bueno, entonces el dólar va a estar cerca de 6.70 o no se sabe dónde termina esto. El dólar ya está en 6.80, creo, ¿no? 6.80, bueno, mira, con Sí, es ahí, 5 es un minutos número, quedé sí. tarde. 6.85. Sí. No, a ver, de nuevo, el problema son los saltos discretos. O sea, yo el otro día escuchaba a alguien Me diciendo... gusta la palabra discretos en este Lo usan, contexto. sí. No, pero esos saltos, digamos, de una No, vez. está bien, lo entiendo Yo lo que digo es, técnicamente, el otro día pero- yo escuchaba a alguien diciendo, Moritán se quedó corto con el dólar de 400. Bueno, Y yo lo que digo es, vos pon un valor del dólar cuando la inflación corre al Claro. 8 o Y 9% en algún mensual momento y siempre llegás. llegás. El Claro. problema es cuándo, ¿viste? O sea, no es el valor. Hoy estás en mitad de un enorme nivel de incertidumbre, porque de nuevo no sabés qué es, o sea, hoy estás con un discurso. Yo comparo, si querés, el discurso de Milei con sus diferencias con lo que era el discurso de Menem en el 89.
¿no? Okay. Digo, el discurso de Menem en el 89 era asalariar su revolución productiva, Sí, claro. síganme, no los voy a defraudar. Sí. También un discurso de izquierda, o sea, un discurso redistribucionista, no era un discurso, ¿no? Digo, y después cuando llegó, llamó a Bungibón, fue, ¿no? Digamos, Roy, Rapanelli. ¿Y te acordás que dijo, si hubiera dicho otra cosa no me votaba nadie? Si hubiera Si hubiera dicho dicho la verdad. claro, lo que iba a hacer no me votaba nadie. Claro. Bueno, Milei te dice un poco lo mismo, o sea, Milei te dice un discurso de campaña que es impecable en términos claro. de discurso, o sea, Pero es un igual te ajuste habla de la que- motosierra, de la dolarización que supone ajuste, o sea, en ese sentido no te está vendiendo izquierda por derecha, Te te dice está que va a proponiendo pagar. derecha por derecha. Por eso es derecha, pero es un ajuste que va a pagar la casta, no es un ajuste que va a Claro. pagar la gente. Claro. Y De vos hecho, sabés que aunque cierre la biblioteca la biblioteca del Congreso y le baje todos los asesores a los senadores, el déficit fiscal no se termina, Mari. A ver, digo, hoy el ajuste fiscal te lo está haciendo la inflación. La Claro. inflación está haciendo el ajuste Claro. fiscal de una forma extraordinariamente violenta. O sea, cuando vos mirás el Y a los nivel sectores de... más vulnerables le cae Total. peor. El gasto previsional que vos tenías en el año 2017, antes de que pasen la reforma previsional por el Congreso, la de las 14 toneladas de piedras, era 9,6 puntos del producto. Hoy el gasto previsional es más parecido a 7,2 puntos del producto. O sea, licuaste groseramente las jubilaciones, no tanta de los sectores de abajo a abajo, porque a ellos les pusiste un bono y los compensaste, pero el resto de las jubilaciones las licuaste. Y así con el grueso del gasto público. O sea, Argentina fue licuando, fue haciendo el ajuste fiscal que no se sostiene si no lo enmarcas en un programa de estabilización que te cambie los mecanismos de indexación, lo cual no significa seguir licuando. Entonces lo que digo es, el que te dice cómo va a tachar las partidas presupuestarias no te está diciendo. De hecho, cuando hablas del plan motosierra te dice 12 puntos del producto y vos sumás las partidas que va a cortar, no suman 6. O sea, pero incluso él mismo se fue corriendo el discurso. Lo Pero que pasa, Marina, te hago un punto acá. Milei no tiene margen para hacer otra cosa en la que está proponiendo. No. Porque su discurso es muy claro y muy específico desde hace mucho tiempo. De hecho, él dijo, yo hace 10 años iba a la televisión y lo que yo decía era mala palabra y yo no cambié. Me parece que es bastante inelástico a lo que pase. Después no lo podrá hacer, le irá bien si llega a ser presidente, pero me parece que si la demanda de la gente es que vaya por este camino, y ahora que los tiempos no son los tiempos desde la década del 80 o del 90, sino la factura se pasa más rápido, me parece que él es bastante consciente que no puede tomar un camino diferente a lo que está proponiendo. A ver, de nuevo, si toma el camino que está proponiendo, el eje de la gobernabilidad no figura. Entonces la pregunta es cómo, de nuevo, en caso de que él sea el presidente, digamos, cómo arma una coalición de gobierno, digamos, y cómo arma, digamos, la estructura, digamos, para poder tomar decisiones de gobierno. Y si no, va a tener un problema. Bueno, Dalpo, ahora, pero Bolsonaro y Trump gobernaron. sí, pero no tenías el nivel de inestabilidad que tiene la macroeconomía argentina, Claro. o sea, ninguno de los dos. Pues- De hecho, Estados Unidos tiene, Estados Unidos, la discusión era el sistema sobrevive a pesar de Trump. Y de hecho sobrevivió Y el lo sistema, sostiene de y lo alguna sostuvo. manera. Y Bolsonaro, digamos, siguió gobernando, digamos, con una estructura, digamos, el Banco Central, digamos, o sea, la lógica, digamos, de alguna forma de funcionamiento de la economía estaba. O sea, acá tenés un nivel de inestabilidad macroeconómica muy grande. Muy Claro, está grande. bien. O sea, y tenés un riesgo cierto de escalada en la dinámica de precios. O Yo te sea, quería- hoy la demanda de pesos está sostenida con un cepo. Si vos sacás el cepo, digamos, de la noche a la mañana, digo, la nominalidad se te escapa. Y el riesgo de, no quiero usar la palabra hiperinflación, pero digo, de escalada fuerte en la tasa de inflación aparece. De hecho, el propio Milei lo reconoce, digamos, que es interesante si querés. Ahora, claramente, digamos, a ver, de nuevo, en algún momento hay que normalizar esto. O sea, cuando yo digo la estabilización, las reformas y la gobernabilidad, digo, no me estoy escapando. Digo, en algún punto, digamos, la consolidación fiscal la tenés que tener. El problema es cómo hacer la consolidación fiscal. Y la consolidación fiscal no la haces con un plan motosierra. De corto la haces, si querés, manejando, digamos, la nominalidad sobre el gasto público y sobre la recaudación, digo, pero en algún punto tenés que ir a un esquema de mejora en la eficacia tributaria. Va a tener que bajar impuestos para todos, pero, digamos, recaudar más impuestos. Digo, la verdad es que, digo, no es tan fácil acomodar el nivel de despelote que tiene la economía argentina. Yo siempre digo, no es Mary Poppins que, digamos, que golpeaba con el paraguas y todo se acomodaba. Esa sensación, digamos, de que el mercado se reacomoda,
Mi sensación es que partiendo de los niveles que están, ese supuesto de que manejás el conflicto distributivo detrás, bueno, digo, el riesgo de Rodrigazo está a la vuelta de la esquina. Gonzalo. No, yo tengo una sensación, Dalpo, que es que me parece que como nunca se ven dos realidades, que siento que estamos teniendo esta charla para 2.000 personas, que estamos muy atentas a todo esto, y hay otro carril que es que va a operar de otro modo, independientemente de lo que pase con la economía. Quiero decir, si algo estalla ahora, antes del 22 de octubre, o algo estalla después, a un sector de la sociedad argentina ya no le interesa. O sea que, si Milei no promete nada o dice lo que dice, de todos modos hay un gran enojo con la clase política que va a actuar en consecuencia. O sea que como que esto es como algo que no le veo, más allá de nosotros que somos interesados y nos interesa porque nos gusta y porque sabemos que tiene que ver con la vida también, la macro. Hay algo que está por fuera que no está bajo el control de nadie, salvo de los candidatos, ¿no? De Milei. Sí, lo que pasa es que, de nuevo, la sensación que tengo yo es que es un péndulo, ¿viste? Que va para un lado y para el otro. Cuando falla, nos vamos para el otro lado. Y cuando falla, y el péndulo, en vez de frenar, escala. Vuelve, claro. Cada vez va más rápido. Es cada vez más... ¿no? Yo lo que digo es, Argentina tuvo dos grandes crisis terminales desde la vuelta a la democracia. Una es el 89, la hiperinflación del 89, y una segunda hiperinflación en los 90, digamos, cuando falla el primer programa de Menem, y termina, si querés, en el plan Bonex y todo lo que vino después, antes de la convertibilidad. Y en ese momento las demandas de la sociedad eran bajame la hiperinflación, o sea, la única demanda era bajame la hiperinflación, y de alguna forma se habilitaron cambios estructurales que te convalidaron. Después podemos discutir las reformas, pero y después en 2001, digamos, cuando la inflación ya venías de 10 años de estabilidad de precios, pero ya en el 97 con la crisis asiática, rusa, empezaste a entrar en caída, ¿no? Digamos, Argentina hizo el pico en el 98 y el desempleo del arranque de la convertibilidad siguió de largo con la recesión. La demanda de la sociedad en 2001 era bajame el hiperdesempleo, y te pasaste de un extremo al otro, o sea, pasaste de la convertibilidad, regla rígida, con reformas estructurales y un salto en la productividad que te generó un aumento del desempleo, no solo reformas, o sea, con las más, yo creo, las más importantes de los últimos 50 años. Menem hizo y esto que yo digo no es valorativo, no es que yo estoy de acuerdo. Bueno, es público que no estaba de acuerdo. En ese momento la relación de Página 12 con Menem era horrible, pero fue el cambio estructural más importante que hubo en la Argentina. Menem se animó a hacer cosas que ni los milicos en la dictadura se animaron a hacer. Pero no fue sostenible cuando terminó en un hiperdesempleo y una hiperrecesión. O sea, lo que digo es, la política económica tiene que, y después vino el kirchnerismo, que al revés, o sea, lo que había que hacer era forzar el corto plazo, porque el pánico era el desempleo, o sea, y rompiste una oportunidad histórica que tuvo, si querés, la región y la Argentina para construir una moneda. Y estamos de nuevo discutiendo la misma agenda que en los 80, pero en un mundo que ya no es el de los 90. O sea, el mundo del consenso de Washington en los 90 hoy está yendo hacia un lugar distinto. Y nosotros seguimos discutiendo como si estuviéramos, o sea, ponemos a Neustadt acá y tenemos, o sea, es la misma, pero es la misma sí. Agenda. Hay un libro de Bustamante que escribió, creo que se llama El Péndulo, que dice 35 años después. Ajá. Publicó el mismo libro, con los mismos problemas, o sea, no le cambió una coma. Entonces lo que digo es, y ahora volvemos de nuevo, o sea, cuando volvés a hablar de dolarización, cuando volvés a hablar de soluciones, o sea, mi sensación es soluciones fáciles a problemas complejos. Yo entiendo lo que dice Gonzalo, que la mayor parte de la gente, digamos, no entiende, no le interesa, y lo único que quiere es vivir sin necesidad de estar discutiendo de estas cosas todo el tiempo, digamos, con un horizonte más largo. Sí. Pero de nuevo, la magia no existe. O sea, la magia no existe. Y mi sensación es que lo que estamos de nuevo prometiendo es magia, y es magia que de nuevo no me queda claro que una crisis terminal te vuelva a dar las posibilidades. O sea, a lo mejor sí, pero en Argentina, cada vez que tenés crisis de este tipo, se generan cosas que no son necesariamente buenas en términos de, yo digo,
la política económica, cuando uno estudia en la facultad, te dicen, el objetivo es maximizar la tendencia y minimizar el ciclo en torno a esa tendencia. Y Argentina lo único que hizo fue minimizó la tendencia y maximizó el ciclo en torno a la tendencia. Argentina tiene los mismos niveles de actividad que 2012, con 20% más de empleo. O sea, la destrucción de productividad que hizo la economía argentina en los últimos 10 años es parecida a la de los 80, ¿sí? Antes de la revolución de productividad de los 90, pero en un mundo donde las cosas cambiaron, o sea, Claro, donde te pasa a vos eso, mientras que además el resto fue para adelante en términos de productividad, ¿no? Es que el gap de productividad, de nuevo, no en todos los sectores, hay sectores que están en la frontera de producción, yo qué sé, tenés vaca muerta, tenés la minería, tenés el agro, tenés parte del sector del conocimiento, pero digo, están tan mal puestos los incentivos que los objetivos hoy de una empresa no son maximizar la productividad. Pero aún en esos sectores, Marina, porque vos pensás que Vaca Muerta, si la comparás con la misma, con una piedra parecida, con la roca parecida en Estados Unidos, tiene 400 empresas más que las que hay acá. El campo en Argentina hoy produce menos que Brasil, o produce menos carne que Uruguay, que Paraguay. O sea, nosotros también en esos sectores perdimos productividad, perdimos capacidad de producción y capacidad de exportación también. Sí, relativa al resto. Sí, relativa claro, al resto. Sí, sin duda. Sin dudas, o sea, el objetivo, yo siempre digo, o sea, el objetivo de los últimos 3 años y 7 meses, digamos, de este gobierno, fue, digamos, de una empresa, era conseguir pesos baratos, o el flujo de fondos de la compañía, comprarle dólares baratos al Banco Central y vender en una economía protegida con precios descuidados. O sea, fue una fiesta. Ahora se acabaron los dólares y el modelo, digo, no funciona porque la tasa de inflación está corriendo a un ritmo ya casi de 2 dígitos mensual, digamos, que hace que nadie pueda tomar decisiones de largo plazo, más allá de apropiarse de cuasi rentas que te genera. Entonces, para poder sostener el esquema, tenés que darle incentivos. Y la verdad que el esquema de, no digamos, de capas tectónicas de incentivos que fue dando la economía a lo largo de los últimos años como contracara de este desorden macroeconómico, te genera una presión tributaria sobre los sectores que tributan que es inviable, un nivel de evasión que es gigante, y del otro lado tenés sectores, si querés, que viven de un sistema de precios basado en la evasión. Entonces, de nuevo, ¿cómo construir sobre eso? Y para mí, para construir sobre eso, necesitas todo lo contrario a lo que es la agenda esta. Ahora me decís, ¿quién te da esa agenda? Y la verdad que no tenías la propuesta. Como dice Alejandro Katz, las opciones que vos tenías en esta elección eran parche o dinamita. Bueno. ¿Estás preocupada? Y sí, no estoy un poco preocupada, sí. Estás un poco preocupada. Un poco. Me canso seguir discutiendo, o sea, nosotros escribimos el libro con Daniel Karner, la herencia, el manejo de la herencia, el manejo Sí. de la herencia de la herencia, y ahora vamos a escribir el manejo de la herencia, de la herencia, de la herencia, de la herencia, y en 4 años el manejo de la herencia, yo qué sé, vamos a poner a la quinta, ¿viste? Al cuadrado, vamos a empezar a achicar letras, porque de nuevo, o sea, no hay... Kissinger en el libro dice, un líder es alguien que toma la herencia, o sea, no discute la herencia, y lleva a la sociedad a la frontera de sus posibilidades. Bueno, eso es, o sea, intentás extender el horizonte. Y acá, y él habla de líderes, los estadistas y los profetas, ¿no? Un estadista es aquel que cuida el ejido social, digamos, es un líder democrático. Un líder profeta es alguien que dice, bueno, vamos a refundar. Sí, sí. Y la sensación es que en Argentina tenemos solamente Estamos líderes llenos de profetas, que además tienen la hoja de ruta equivocada, lo cual... Pero bueno. Dalpo, gracias. Pero bueno. Gracias, nos vemos en otro quilombo. Nos vemos la próxima. La próxima quilombo. Marina Alpoyeto, señores, directora de Cogo.